José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Estar acá en esta emisora Radio Costa Rica 930 AM traemos un tema especial para hoy. El tema se llama ¿qué es la verdadera libertad? ¿Qué es la verdadera libertad? Antes de estudiar el tema y antes de hacer la oración que hacemos por costumbre, vamos a tener una cita en Primera de Samuel. Vamos a leer la cita. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 25 nos dice: si un hombre pecare contra otro, el juez le juzgará. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dice que si un hombre peca contra otro hombre, un juez le juzga. Pero cuando alguien peca contra Dios, dice, ¿quién rogará por él? ¿Y por qué quién rogará por él? Porque esta persona ha de ser juzgada no por un juez humano, sino por el juez divino, por Dios mismo. Entonces tenemos que tener cuidado. Aunque todos los pecados son contra Dios, también a veces pecamos contra los hombres y los hombres se dan cuenta y nos llevan a juicio y un juez es el que nos juzga. Pero hay pecados que no conoce la gente, que nadie se da cuenta, que Dios sí los conoce y son pecados contra Dios. Por eso dijo José, ¿cómo he de pecar contra Dios? ¿O cómo he de hacer este gran mal? Génesis 39:9, y pecar así contra Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos. Vamos a elevar una oración al cielo antes de dar inicio. Si usted puede acompañarme, le invito a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana, Señor, tarde para los que nos ven por otros medios, y que tú puedas estar con nosotros, Señor, que a través de tu palabra nos puedas hablar claramente sobre lo que quieres para cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, y en todo, Señor, lo que hacemos para poder tomar decisiones cada día respecto a lo que es la salvación. Bendícenos, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema para hoy, ¿qué es la verdadera libertad? Un tema interesante, un tema importante, un tema que es vital para nuestra vida. ¿Qué es la libertad? El tema es ¿qué es la verdadera libertad? Pero la primera pregunta sería ¿qué es libertad según el mundo? El diccionario nos dice con respecto a la libertad. Dice: la libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Eso es lo que nos dice a nosotros el diccionario con respecto a lo que es la libertad según el diccionario, según lo que cree el mundo. Lamentablemente, mi hermano y hermana, el mundo nos presenta una falsa libertad. Esta libertad dista mucho de la verdadera libertad presentada por la palabra de Dios, y esa libertad que nos presenta el mundo muchas veces la podemos llamar, en vez de libertad, porque no es la libertad que nos presenta la palabra de Dios, la Biblia, le podríamos llamar libertinaje. La libertad absoluta no existe en realidad y nadie es totalmente libre. Mi libertad termina donde empieza la libertad de mi vecino, la libertad de mi prójimo, la libertad de otra persona. Y muchas veces creemos que como somos libres podemos hacer
todas las cosas o podemos hacer lo que queramos. Un país como Costa Rica, el país donde usted y yo vivimos, por lo menos los que estamos acá en este país o en otros países, pero Costa Rica, por ejemplo, es un país de libertad. Y si yo le pregunto a usted, ¿en Costa Rica hay libertad? La respuesta muy probablemente será sí, claro, Costa Rica es un país de libertad. Sin embargo, siendo Costa Rica un país de libertad, no podemos hacer lo que queramos aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, de mi vecino, de la persona que está a mi lado. Por tanto, la libertad siempre tiene sus límites y restricciones. Un país como el nuestro tiene leyes. Entre las leyes que hay está la ley de tránsito. Entonces la ley de tránsito me dice que puedo manejar a tal velocidad. La ley de tránsito me dice que puedo ir en la calle a la derecha o a la izquierda. Por lo menos acá en Costa Rica debemos de manejar del lado derecho. Entonces yo no puedo manejar del lado izquierdo porque estaría incumpliendo la libertad de la otra persona que va manejando en contra de lo que yo voy manejando. Yo manejo al este, él al oeste, yo voy a la derecha, él va a mi izquierda o a la derecha del mismo, pero está a la izquierda mía. Entonces estas leyes lo que hacen es que me dan libertad. Yo tengo libertad en un país como el nuestro, un país como Costa Rica. Sin embargo, yo no puedo salir de mi casa y comenzar a caminar y meterme en la casa del vecino, abrir su refrigeradora, tomar su comida, comer, sentarme en su mesa, acostarme en su cama, porque es la casa de mi vecino. O sea que la libertad absoluta no existe realmente. Es libertad lo que tenemos, pero no una libertad absoluta, porque mi libertad, como dijimos, termina donde empieza la libertad de la otra persona. A veces, mi hermano, queremos hacer lo que, y suena mal a veces, pero lo que nos da la gana, lo que queremos hacer, y siempre somos egoístas en esas cosas. Lamentablemente hay una ley que se llama la ley de la cosecha o la ley de la causa y el efecto. Lo que yo siembro, eso voy a recoger. La causa y el efecto, y todas las cosas traen alguna consecuencia. Si yo compro una casa o un carro en el banco y el banco me dice, bueno, usted tiene que pagar tanta mensualidad por mes, y pasa un mes y otro mes y otro mes y otro mes y yo no pago esta cuenta en el banco, ¿qué va a suceder, mi hermano y hermana? Lo más probable y lo más lógico es que este carro o esta casa que he comprado, el banco me lo va a quitar. Si yo alquilo una casa a un precio y asumo ese precio, esa responsabilidad, y no pago por 1, 2, 3, 4 meses o más, ¿qué cree que va a suceder? Me van a quitar la casa, me van a correr de la casa también. ¿Por qué? Porque cada cosa que yo hago tiene una causa, y tiene un efecto, es la consecuencia que yo tengo que asumir, porque aunque yo tengo libertad, mi libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona. Mi libertad no me da derecho de hacer lo que yo quiero hacer porque tiene un límite. O sea, la libertad no es absoluta. La libertad tiene un límite y siempre va a tener un límite. Sin embargo, queremos hacer lo que queremos y somos egoístas, no nos gusta compartir. Estamos viviendo en un mundo donde estamos acostumbrados a no compartir. A veces decimos o nos dicen que nosotros nacemos con una naturaleza egoísta, pero muchas veces no es cierto esto, que nacemos con una naturaleza o tenemos una naturaleza egoísta. Lamentablemente a veces es la educación que nos dan la que hace que tengamos una naturaleza o que nos portemos egoístamente, porque desde pequeños no nos ayudan, no nos enseñan, no nos instruyen para poder ser personas que podamos compartir y que podamos dejar este egoísmo. Por ejemplo, usted ve una casa donde hay 5 personas que viven en la casa y llega el padre de familia y va y compra 5, digamos, naranjas. Las 5 naranjas, si hay 5 personas en la casa, lo más probable es que una naranja sea una para cada persona. Entonces, si una naranja es para cada persona, las pone en el refrigerador y ahí cada persona va cogiendo la naranja cuando quiera cogerla. Sin embargo, siempre hay personas dentro de la casa, muchas veces los hijos, que cogen una
después toman la otra y después toman la otra y ven y toman la otra porque todo lo quieren hacer. Y muchas veces los padres no los educan, no los enseñan, no los instruyen para que corrijan esas cosas. Y por eso llegamos a ser egoístas desde pequeños. Necesitamos instrucción, saber que la libertad absoluta no existe porque siempre hay límites y hay consecuencias que van a venir sobre las personas que rompan esta libertad. Por eso cuando estos niños que son mal educados, que son mal enseñados, que son mal instruidos, llegan a grandes, entonces vienen los problemas, problemas en el trabajo. Si una persona llega al trabajo, un joven que fue mal educado, que fue mal enseñado, que fue mal instruido, llega a su trabajo y falta una vez, y falta otra vez, y falta otra vez, ¿qué cree usted que va a suceder con esta persona? Lo más seguro es que lo van a quitar de su trabajo. Ahora, yo tengo libertad, pero si yo tengo un trabajo, entonces yo puedo decidir si me levanto y me voy para el trabajo o si me quedo durmiendo en la casa. Es una decisión que yo puedo hacer, pero una mala decisión, porque si un día me decido no ir al trabajo y me quedo en mi casa, entonces voy a faltar al trabajo y lo más probable es que me manden una amonestación, pero otro día decido lo mismo y otro día decido lo mismo y cuando me doy cuenta ya no tengo trabajo. Entonces, por estas malas decisiones y malas crianzas, malas instrucciones, a veces tenemos jóvenes, adultos y personas que son egoístas y que no les gusta compartir. Y eso de personas egoístas lo vemos en todo lugar. Usted lo ve en las filas de los carros y en muchos lugares donde hay personas que no les gusta compartir. Usted ve un bus, cuando la gente va en el bus, hay personas que se sientan en 2 asientos y no dejan que nadie más se siente en el asiento, aunque hay personas de pie, o ponen su maleta a la par del asiento que está vacío y ven que vienen personas hasta con niños en brazos o embarazadas mujeres o ancianos y no le dan los campos porque tenemos una actitud egoísta. Y lamentablemente esa actitud egoísta que tenemos como seres humanos, como personas, se manifiesta tanto individualmente como grupalmente, pero también en la humanidad. Creemos que el mundo nuestro, el planeta nuestro, el planeta Tierra, que no es nuestro porque Dios lo ha dado, pero nos ha puesto como mayordomos acá para poder conservarlo, para poder cuidarlo. Sin embargo, también lo destruimos, echamos basura por todo lugar, contaminamos las aguas, contaminamos los ríos, contaminamos el ambiente, quemamos o destruimos la capa de ozono, ¿cómo se llama? Las capas de hielo allá en el norte y en el sur. Entonces vienen consecuencias y desastres a la tierra porque estamos destruyendo, porque somos egoístas. Y desde pequeños nos enseñan a ser egoístas, porque creemos que somos libres y que hay una libertad y que por la libertad que hay podemos hacer lo que queremos, lo que se nos viene en gana. Y lamentablemente, como hemos visto y hemos enseñado con estos ejemplos, la libertad absoluta no existe. Vivimos en un país de libertad, pero aunque es un país de libertad y usted puede preguntar eso mundialmente y se conoce de que nuestro país es un país de libertad, pero esa libertad no es una libertad absoluta. Esa libertad no me permite a mí manejar a la velocidad que yo quiera manejar, porque hay una ley que me dice que tengo que manejar a tantos kilómetros por hora. Ahora bien, si yo no manejo a la velocidad que dice la ley, en este caso, digamos una pista o una autopista a 80 kilómetros por hora, yo puedo decidir si obedezco la ley o no la desobedezco, o la desobedezco más bien. La obedezco o no la obedezco. Manejo a la velocidad que me dice la ley de tránsito en este caso, o manejo a la velocidad que yo quiero. Ahora, si manejo a la velocidad que yo quiero, ¿qué puede suceder? Pueden suceder varias cosas. Una, que tenga un accidente y que pueda sufrir efectos por ese accidente o que pueda hasta morir. Dos, que me encuentre un oficial y que me haga una multa por este accidente. O tres, que nadie se dé cuenta y sigo haciendo lo mismo hasta que llegue el momento en que tal vez puedo causar mi muerte, la muerte de mi familia o la muerte de personas que tal vez ni conozco siquiera. Entonces puedo elegir si obedezco o no obedezco. Por eso la libertad absoluta no existe, es una elección. Si obedezco las leyes, si obedezco lo que me es impuesto, lo que me es puesto, o no obedezco. Yo vivo en un país como Costa Rica, sin embargo, si yo me voy a otro país, un país completamente diferente al país donde vivo, yo tengo que adaptarme, adecuarme a las leyes que están en este país, porque estoy viviendo en este país. Entonces, siempre tengo que aceptar que hay reglas por encima
de estas cosas. La libertad absoluta no existe. Ahora, en el Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos tendrían libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Porque mucha gente piensa que el libre albedrío es la libertad de hacer lo que yo quiero hacer. O sea, Adán y Eva tenían libertad de hacer lo que querían hacer, eso es lo que se dice a veces. Pero si leemos Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice sobre esto. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Entonces Dios instruye a Adán y a Eva y les manda diciendo que pueden comer de todos los árboles, o sea, son libres para comer de todo lo bueno, pero les dice también que hay un árbol, que ese árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, y dice, de este árbol no puedes comer. O sea, ellos tenían libertad, claro que tenían libertad, pero la libertad que tenían Adán y Eva en el Edén estaban restringidas. La libertad era si obedecían a Dios o no obedecían. La libertad se basaba en la obediencia y la desobediencia. Mientras ellos obedecieran, y escúcheme bien, mientras ellos obedecieran las cosas que Dios les había dado por amor, las leyes, las reglas que Dios les había dado por amor, ellos iban a ser libres y una verdadera libertad. Pero ellos sí desobedecían y comían de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, llamado también el árbol de la sabiduría. Si comían de este árbol, ¿qué iba a suceder? ¿Tenían libertad para hacerlo? Claro, tenían libre albedrío. El libre albedrío no es más que decidir si obedezco o no obedezco. Pero si obedezco, voy a tener una verdadera libertad, porque voy a estar guardado sobre esta libertad. Si desobedezco, la desobediencia me trae consecuencias, y consecuencias negativas. O sea, la obediencia y desobediencia me traen consecuencias, sean negativas la desobediencia o sean positivas la obediencia. La consecuencia en el caso de que desobedecieran, de que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a ser la muerte. Por tanto, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, y siempre lo hicieron, y usted lo sabe por la historia bíblica, y fueron echados del Edén. Al ser echados del Edén, al ser sacados del Edén, no podían más entrar al Edén, al huerto del Edén. Al no poder entrar al huerto del Edén, entonces no podían comer ¿de qué? Del árbol de la vida que estaba dentro del huerto del Edén. Y al no poder comer del árbol de la vida, entonces lamentablemente fueron envejeciendo, fueron enfermando y fueron muriendo hasta que llegaron a morir después de algunos años. Pero esto fue lo que sucedió. La causa, el efecto, la siembra, la cosecha, la desobediencia o la obediencia, en este caso la desobediencia, hizo que comieran del árbol que no tenían que comer, que Dios les dijo que no podían comer, que no debían comer, porque iba a ser una consecuencia negativa, y ellos lo hicieron. Entonces vino la consecuencia y fueron sacados del Edén. No pudieron comer más del árbol de la vida, y por tanto perdieron la vida eterna, en este caso. Entonces esta historia es más larga todavía, pero hoy estamos hablando de lo que es la libertad. Ahora, ¿existe realmente la libertad absoluta? Para Dios no ha existido la libertad absoluta. Hay varios versículos que nos hablan de esto, porque siempre nos ha dicho la palabra de Dios que obedecemos o desobedecemos. Si leemos 1 Reyes capítulo 18, versículo 21, 1 Reyes 18, 21, el caso de Elías en el Monte Carmelo. Elías le dice al pueblo, y vea lo que le dice al pueblo. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Les dice al pueblo. Y les dice: si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero aquí los pone Elías entre dos decisiones. Una, obedezco a Dios y le sigo. Si Jehová es Dios, seguirle. Otra, no obedecerlo. Entonces yo elijo obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Entonces el libre albedrío no es más que la obediencia o la desobediencia. Pero si yo sigo a Dios, si yo obedezco a Dios, dice seguirle. Entonces yo debo de seguir a Dios y yo debo de obedecer a Dios. Entonces
Aquí está la verdadera libertad. La libertad cuando yo decido seguir a Dios. Y cuando yo decido seguir a Dios, entonces voy a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, ya yo no hago mi voluntad, ya yo no hago la voluntad del mundo, ya yo no hago lo que la gente quiere, lo que el enemigo quiere, sino que yo hago lo que Dios quiere, y eso me da a mí ¿qué? Me da una verdadera libertad. Si leemos Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Por eso las personas creen que la libertad es que puedo desobedecer y puedo desobedecer. Obedezco un día, al rato desobedezco y vuelvo otra vez a obedecer. Eso no es libertad, mi hermano y hermana. La libertad está en la obediencia, la verdadera libertad. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, apreciará a uno o menospreciará al otro. Entonces debemos de servir a un Señor solamente. Entonces la libertad está en escoger, o a Dios lo obedezco o no lo obedezco. Daniel capítulo 3, versículo 18 nos dice, hablando de los jóvenes hebreos Ananías, Misael y Azarías, que iban a ser echados al horno de fuego en este caso, nos dice Daniel 3, 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Dice que ellos eligieron servir a Dios. O sea, ellos estaban completamente libres, tenían una verdadera libertad porque habían decidido servir a Dios. Y no iban a desobedecer a costa aún de su vida misma. ¿Está usted dispuesto, mi hermano y hermana, a obedecer a Dios a costa aún de su vida? Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice el versículo 18, y si no, sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. O sea, ellos decidieron obedecer a Dios. La verdadera libertad está en la obediencia a Dios. Nos dice Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15 nos dice, hablando Josué al pueblo, de una decisión de lo que es la verdadera libertad, decidir seguir a Dios o decidir no seguirlo. Dice, si mal os parece, leo el versículo 14. 14 dice, Josué 24:14, ahora pues, temed a Dios y servirle con integridad y en verdad. ¿A quién hay que temer y servir? Dice, a Dios. Hay que servirle y temerle con integridad y verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. O sea, dejen de desobedecer y sirvan a Jehová, o sea, obedezcan a Jehová. Versículo 15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirvan. O sea, ahí le está dando la libertad. Escoja a quien sirva, o sirve a Dios y tiene verdadera libertad, o sirve al enemigo, desobedece a Dios y va a tener consecuencias por esa desobediencia, por esa mala conducta, por esa decisión, por esa siembra, por esa causa. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué dice, yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová, a pesar de lo que pueda hacer el mundo, a pesar de lo que pueda pensar la gente. Yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová, así como Josué en este caso, así como Samuel, así como los jóvenes hebreos, así como Daniel, así como Ezequiel, así como los apóstoles. Dice que ellos decidieron servir a Jehová, decidieron servir a Dios. Ahí está, mi hermano y hermana, la verdadera libertad. ¿Qué es la verdadera libertad entonces según la Biblia? Si leemos Romanos capítulo 6, versículo 3, vea lo que nos dice esta cita. Romanos 6, 3, y vamos a leer hasta el 8. Nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que cuando yo acepto a Jesucristo y yo me bautizo, soy sepultado, o sea que soy muerto. Y dice, a fin, ¿para qué me bautizo? ¿Para qué muero? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, o más bien por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. O sea, yo creo en Jesucristo y me bautizo para andar en una nueva vida. No es, mi hermano y hermana, para poder tener todos los días la libertad de elegir si obedezco o desobedezco y estoy en este juego. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 4. En este caso, el versículo 4 nos dice para que andemos en una nueva vida, o sea, una vida en Cristo. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién fue crucificado, mi hermano y mi hermana? Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál viejo hombre? El hombre que era antes, el que robaba, el que mataba, el que mentía, el que cometía adulterio, el que pecaba, el que codiciaba, el que era egoísta. Ese viejo hombre, dice, fue crucificado. O sea, fue muerto juntamente con Él, para que con el cuerpo el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A fin de qué? ¿Para qué el hombre fue sepultado? ¿Para qué el hombre muere? Dice, ¿para qué es crucificado? Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que el viejo hombre es crucificado. Nuestro viejo hombre es muerto, es sepultado para que no sirvamos más al pecado. O sea, para que no obedezcamos más al pecado, para que tengamos libertad y verdadera libertad. Porque la libertad está en obedecer a Dios. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Claro, si usted murió ya ha sido justificado, porque sus pecados pasados ya han sido perdonados y ya sus pecados son borrados y echados al fondo del mar. Y usted es una nueva criatura, una criatura que va a vivir en obediencia. Aceptó a Jesucristo. Ahora pues, junto con Jesucristo va a reflejar ese carácter al mundo. Eso es lo que debe ser y eso es lo que tiene que ser. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Entonces, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y lo hemos manifestado públicamente por medio del bautismo, ya no somos aquellas viejas personas, porque esas viejas personas, esa criatura vieja, ese viejo hombre más bien fue crucificado, fue muerto, y somos ahora nuevas criaturas. Dice, para que andemos en nueva vida y a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6 versículo 9 nos sigue diciendo, Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más sobre Él. O sea, ya Cristo no va a morir más, murió una vez y para siempre. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, si estoy muerto, si morí, porque acepté a Cristo y fui bautizado y sepultado, entonces muero el pecado, pero cuando vivo, vivo para Dios. Dice el versículo 11, así también nosotros, usted mi hermano, usted mi hermana, yo, así también nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, usted tiene que considerarse muerto al pecado. La elección que usted tiene que hacer es elegir servir a Dios. Es elegir no desobedecer, sino llevar una vida santa, una vida justa, una vida libre de pecado, libre del mal. Por eso dice el versículo 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 12 nos dice, y vea qué interesante, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Dónde? En nuestro cuerpo, en mi vida, en mi mente, en todo lo que hago. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y qué es reinar? Reinar es cuando el pecado es el que manda y el que dice cómo hablo, cómo visto, cómo como, cómo hago, cómo camino, cómo lo que sea. Eso es lo que es reinar, cuando el que reina es
el pecado. El pecado me dice a mí, mire televisión. El pecado me dice a mí, vaya al cine. El pecado me dice a mí, vaya al estadio. El pecado me dice a mí, vaya a bailar. Mi cuerpo mortal cuando reina me dice que haga este tipo de cosas. Pero si vivo en Cristo, entonces voy a ser una persona que voy a querer y voy a gustar de la oración, de la meditación, del estudio de la palabra, de ir a la iglesia, de hacer las cosas correctas, de no vivir más en el pecado. Por eso dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias o en sus deseos, ni tampoco presenten vuestros cuerpos miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentes en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que seamos instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. ¿Qué dice? Que el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero ¿cómo están las iglesias, mi hermano y hermana, llenas de personas que son medios cristianos? Vivimos de cristianos los fines de semana, los sábados, para algunos, para otros los domingos, que van a la iglesia, pero después la vida es una vida normal, una vida de pecado, una vida de que hacemos lo que queremos hacer, porque creemos que la libertad es absoluta y que podemos hacer lo que queremos. Creemos en una libertad que no es la libertad que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. El hecho de que estemos bajo la gracia, el hecho de que seamos salvos por la sangre de Jesucristo, sin merecerlo, Cristo lo dio todo por nosotros, ese hecho no nos da la potestad, no nos enseña a pecar porque no estamos bajo la ley. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Con estas palabras vamos a ir a un canto o a un intermedio y ya volvemos. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios.
Recordarles, mi hermano y hermana, que somos el Remanente Adventista. Nos puede encontrar por medio de YouTube. Tenemos más de 200 videos allá en YouTube. Ahí puede buscar nuestros videos con el nombre o bajo el nombre El Remanente Adventista CR. También nuestra página de Facebook con el mismo nombre, El Remanente Adventista CR. Estamos en Radio Costa Rica, que está en 9:30 AM de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica 9:30 AM de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana, una hora de lunes a viernes. En Canal 19 también estamos de lunes a viernes, pero de 8 a 9 de la noche. Lunes a viernes, Canal 19 de 8 a 9 de la noche. Puede vernos también en directo por www.radiocr.net. www.radiocr.net. Ahí puede vernos en directo también, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. El Remanente Adventista Radio es una radio que está saliendo, es nueva. Acá tiene predicaciones muy buenas, que usted puede aprender bastante, música sacra y muchas cosas muy interesantes para usted y para nosotros, que podamos también sintonizarla. Está en 1360 AM. La radio se llama El Remanente Adventista Radio 1360 AM. 1360 AM, Remanente Adventista Radio. Estamos todos los días, las 24 horas del día, de lunes a domingo, las 24 horas puede escucharnos por 1360 AM, El Remanente Adventista Radio. También puede, si tiene alguna solicitud, sea por oración, por salud o por alguna petición que usted quiera, puede llamarnos al teléfono 83-14-7619. Teléfono 83-14-7619. Ahí Carlos, el hermano Carlos, lo va a estar atendiendo. Mi nombre es Will Chavarría y mi número de teléfono 7161-5194. 7161-5194, Will Chavarría, para servirle a usted. Entonces estamos para servirle. Cualquier cosita ahí me puede preguntar y con mucho gusto le vamos a atender. Quería también saludar a el hermano Andrés. Es el nieto de la hermana Luz, que está estudiando con nosotros los miércoles en la casa. Es una bendición poder oír de usted. No lo conozco, pero sé que de vez en cuando tal vez escucha de nosotros. Algún momento nos vamos a conocer y vamos a poder charlar un rato. El hermano Andrés, que vive aquí en San Diego de Tres Ríos. Vamos a seguir con el tema. Estamos estudiando el tema la verdadera libertad. El mundo ofrece libertad, pero esa libertad que ofrece el mundo no es una libertad verdadera. La libertad que nos ofrece el mundo es una libertad que yo puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que deseo, puedo tener vicios, sexo, diversión y muchas cosas y no hay problema. Esa es la libertad que me ofrece el mundo, e inclusive esa libertad también la ofrecen muchas veces las mismas iglesias en las cuales estamos, y usted ve que hay hermanos que están en muchas iglesias donde existe también esa libertad que no tiene que ver nada con la libertad de la Biblia. Por eso vemos iglesias llenas de personas que están mal. Hay iglesias donde hay personas que viven en pecado y que viven en unión libre y sin estar casados, y están en las iglesias y los pastores no dicen nada, no les llaman la atención porque no quieren que se vayan de las iglesias. Entonces permiten que vivan en las iglesias en adulterio o en fornicación, porque no son ni siquiera casados, viven juntos y hasta tienen hijos juntos, y ahí están los hermanos que no quieren hacer su vida o no quieren legalizar su vida. Entonces vemos que es una libertad que nos ofrece el mundo. Ahora en las iglesias las personas pueden hacer como quieran, hacer lo que quieran, vestir y comportarse como quieran, que tienen esa libertad porque ya no se le llama la atención. Pero esa no es la libertad que nos dice la palabra de Dios, que nos dice la Biblia, sino que es una libertad que se llama en realidad libertinaje. Esa libertad, el libertinaje, se paga muy caro, trae sus consecuencias y nos lleva a una terrible esclavitud. Si quieres encontrar una verdadera libertad, solamente en Cristo puedes obtener la verdadera libertad. La libertad que me dice a mí que debo de decidir a quién obedezco, si obedezco a Dios o no le obedezco, y la obediencia a Dios me trae una verdadera libertad. Romanos capítulo 6 versículo 16 nos dice un dato interesante. Romanos 6, 16, y dice: no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen. O sea que si yo me someto a alguien,
entonces me hago esclavo de ese alguien. Dice, sea del pecado para la muerte. Me puedo someter al pecado, pero si me someto al pecado, sería esclavo del pecado. ¿Y cuál sería la consecuencia? Sería la muerte, o sea, a la obediencia para justicia. Entonces me dice que hay dos decisiones que puedo tomar: una, servir al pecado, someterme al pecado, o servir a la justicia. Entonces puedo ser esclavo del pecado o siervo de la justicia. El versículo 17 me dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, o sea, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina, de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. ¿Por qué libertados del pecado? Porque hemos aceptado esa forma de doctrina, hemos aceptado la verdad, hemos aceptado a Jesucristo. Entonces venimos a ser libertados del pecado. Entonces dice, cuando son libertados del pecado, dice el versículo 18, viniste a ser siervos de la justicia. Ya no somos siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos ¿de quién? Dice, de la justicia. Una o dos, mi hermano y hermana, o somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Si somos esclavos del pecado, vamos a obedecer el pecado, porque el pecado reina y es el que manda en nosotros. Pero cuando somos siervos de Dios, ¿quién es el que manda ahí? ¿Sigue mandando el pecado? ¿O ya no manda el pecado, sino que el que manda es Dios, es el que rige nuestra vida? Pues si realmente hemos sido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces ya el pecado no va a reinar más en nosotros, sino que llegamos a ser siervos de justicia. Dice Mateo capítulo 1:21, y vea qué interesante este versículo que usted lo conoce hasta de memoria. Mateo 1:21 dice, hablando de Jesucristo, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice? Que Jesucristo salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. No dice con sus pecados, no dice en sus pecados, dice salvará a su pueblo, dice de sus pecados. No en sus pecados, no con sus pecados, sino salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que Jesucristo vino para darnos libertad, libertad de los pecados. Por eso dice Jesucristo mismo, Juan capítulo 8, versículo 34, nos dice Jesús, palabras de Cristo, Juan 8:34. Jesús le respondió y les dice, de cierto les digo, aquí le está hablando a los fariseos y escribas, y al hablarle a los fariseos y escribas, no era gente común, no eran pecadores normales, no eran parte de la gente que adoraba un montón de cosas extrañas, ídolos romanos o griegos, eran judíos, eran escribas y fariseas. Le dice a ellos, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y le dice a ellos, o sea, si usted hace pecado, es esclavo del pecado. O sea, si usted roba, es esclavo del pecado porque está robando. Si usted habla mal del prójimo, está pecando y es esclavo del pecado. Si usted codicia las cosas de su vecino, de su prójimo, está codiciando y está siendo esclavo del pecado. Si usted miente, es esclavo del pecado. Por eso dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Cristo no quiere que seamos esclavos del pecado. Por eso dice el versículo 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído. Ahora le dice ya no a todos los que están allá, sino que le dice a los judíos que habían creído, los que habían creído en él. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo son verdaderamente los discípulos? O sea, si son verdaderamente discípulos es porque también hay falsos discípulos. Pero dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para ser verdaderos discípulos debemos de permanecer en mi palabra. Eso se lo dijo a quién? A los que habían creído. O sea, mi hermano y hermana, que usted que ha creído, y que si está viendo este video, si está oyendo este sermón, es porque usted ha creído y porque usted cree en el Hijo de Dios. Y porque usted, si no ha creído, por lo menos siente con su corazón, en su corazón, aceptarlo. Dice, si usted ha creído, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Entonces, aquí lo importante es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Jesucristo. Por eso nos dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice,
¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está aquí, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Ahí es donde está la voluntad de Dios. Por eso tengo que permanecer en su palabra. Porque dice, en aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué les va a decir Jesucristo? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Aunque hablaban en el nombre de Jesús, aunque predicaban en el nombre de Jesús, aunque hacían milagros y echaban demonios, profetizaban en el nombre de Jesús, no hacían la voluntad de Él. Por tanto, no eran verdaderos discípulos. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está a través de la palabra. Por eso dice Juan 8:31 que a los que habían creído les dice, si ustedes permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué van a conocer? O sea, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, a los que creían les dice esto. 2, tienen que permanecer en mi palabra, y cuando permanecen en mi palabra van a ser mis verdaderos discípulos. ¿Quiénes? Los que permanecen en la palabra. Y dice, estos que permanecen en la palabra, que ahora son verdaderos discípulos, van a conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es verdad? El versículo 36 nos dice ahí, así que si el Hijo del Hombre os libertare, ¿de qué los va a libertar? Del pecado. Dice, si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál y en qué consiste la verdadera libertad? El versículo 32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que para poder ser verdaderamente libre, tengo que conocer la verdad. Y cuando conozco la verdad, voy a ser verdaderamente libre. Ahora, ¿qué es verdad según la palabra de Dios? Según la Biblia, según la palabra de Dios, hay 3 grandes verdades que nos habla la Biblia, la palabra de Dios. La primera gran verdad, Jesucristo es verdad. Juan 14:6 nos dice que Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo mismo nos dice, yo soy la verdad. O sea, cuando nos dice Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad, ¿cuál es la verdad? Una gran verdad en la Biblia es que Jesucristo es la verdad. Para usted ser verdaderamente libre, uno tiene que conocer a Jesucristo, porque Jesucristo lo va a hacer verdaderamente libre. Jesucristo lo va a librar del pecado y de la muerte también, y le va a dar una libertad real, una libertad verdadera. Segunda gran verdad, la palabra de Dios, la Biblia es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que nos dice Jesucristo también mismo, ahí en Juan 17, 17, que la palabra de Dios es verdad. Por eso nos dice Juan capítulo 5 y versículo 39, palabras de Jesucristo también. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parecen que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. Escudriñen las escrituras. Jesucristo mismo nos dice, erráis ignorando las escrituras, y nos dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda gran verdad, tu palabra es verdad. La necesidad de poder estudiar la Biblia, la palabra de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está en la palabra. Dios nos habla a través de la palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Y repito, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Y la palabra es verdad. Y nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo
es la verdad. La palabra de Dios también es la verdad. Pero ¿qué más es verdad? La tercera gran verdad es que los mandamientos de Dios son verdad. El Salmo 119, 142, Salmo 119, 142 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Dice que la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios, hablada por el mismo Dios, los 10 mandamientos, tu ley es verdad. El Salmo 119, 151 nos dice algo parecido: cercano estás, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dice y todos, no dice 9 de los 10 mandamientos, no dice 8 de los 10 mandamientos, no dice 4 mandamientos, no dice solamente el que dice no cometerás adulterio y el que dice no matarás. Dice todos tus mandamientos, los 10 mandamientos son verdad. Entonces, para conocer la verdad, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad la da la obediencia a Jesucristo, que es verdad, su palabra, que es verdad, y sus mandamientos, que también son verdad, y nunca han sido ni serán tampoco abolidos. Dios todavía nos tiene y nos manda a guardar sus mandamientos, no porque con ellos nos vayamos a salvar, porque no es guardando la ley es la que nos hace y nos lleva a conocer el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si la paga del pecado es la muerte, tengo yo que saber qué es pecado. La paga del pecado es la muerte, y ese versículo usted y yo lo sabemos, lo conocemos, que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si yo no quiero morir, debo saber qué es pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué me dice la Biblia que es pecado? Primera Juan capítulo 3 y versículo 4 nos dice y nos resume, nos dice correctamente lo que es pecado. Dice 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado, y repito, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Dice que el pecado es infracción de la ley, o sea, pecado es transgredir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Porque si la ley dice no cometerás adulterio y yo cometo adulterio, sé por medio de la ley que estoy pecando. Si la ley dice no codiciarás y yo estoy codiciando, sé por medio de la ley que estoy pecando porque estoy codiciando. Si la ley me dice no robarás y estoy robando, sé porque la ley me dice no robarás, que es pecado. Romanos 3:20 nos dice con respecto a esto, Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pasa? Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley es dada para que yo sepa qué es bueno y qué es malo. Ahora, cuando yo sé que estoy pecando, ¿qué tengo que hacer? Ir a Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo me limpia todos los pecados. Entonces, lo que hace la ley es mostrarme lo que es malo, para yo saber que estoy mal y ir a Jesucristo con la necesidad del perdón de los pecados, porque la fe en Él es lo que me va a salvar, no guardar la ley, porque todos somos pecadores y no hay justo ni siquiera uno. Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, contesta Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Dice, yo no conozco el pecado sino por la ley, porque si no hubiera ley, entonces no hubiera pecado. Si no hubiera una ley en Costa Rica que dijera que es prohibido manejar a más de 80 kilómetros por hora, entonces yo no sabría y manejaría a más de 80 kilómetros por hora, tal vez a 100 kilómetros por hora, pero hay una ley que dice que no puedo manejar en ciertos lugares a esa velocidad. También dice acá que yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, no hay pecado. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Cuál verdad? Su palabra es la verdad. ¿Cuál verdad? Sus mandamientos, su ley, los 10 mandamientos son verdad también. Por eso, mi hermano y hermana, si leemos el Salmo 91:4, vea lo que nos dice el Salmo 91:4. Dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. ¿Ha oído este salmo? Claro que yo sé que sí, ha oído este salmo. Dice, escudo es su verdad. Dice, la verdad de Dios es un escudo que nos protege. ¿Y qué hace un escudo? El escudo impide que las flechas del enemigo me toquen, que me lastimen, que me hieran. Eso es lo que hace el escudo. Pero dice acá, escudo es tu verdad. O sea que Jesucristo, que es verdad, me protege.
O sea que la palabra que es verdad me protege, o sea que los mandamientos que son verdad me protege. Si yo estoy dentro de ese escudo que me protege, dentro de Jesucristo, he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, dentro de su palabra, estudio su palabra para que me diga a ella lo que he de hacer, y dentro de su ley, sus mandamientos, entonces voy a estar protegido del pecado y voy a estar libre de todo mal, voy a tener libertad verdadera, una libertad que solamente Dios puede dar. Pero si yo estoy fuera de la ley, ¿qué es estar fuera de la ley? Y la ley dice, no robarás, pero yo robo, estoy fuera de la ley, mi hermano y hermana, entonces vienen consecuencias por eso, y no estoy siendo, no está reinando Cristo en mí, sino que está reinando el pecado en mí. Si yo estoy fuera de la ley, entonces ¿qué sucede? Estoy fuera de la ley. Si yo codicio, también estoy fuera de la ley, entonces estoy codiciando. Por eso dice, escudo y adarga es tu verdad. Tengo que estar con la ley como un escudo alrededor de mí. Esta es, mi hermano y hermana, la verdadera libertad. Y yo le pido, le aconsejo, le digo que decida hoy a quién has de obedecer, si a Dios o al pecado, si va a reinar el pecado en usted o va a reinar Cristo en nosotros. Cristo es el que nos da libertad, su palabra nos da libertad, su ley nos da verdadera libertad. Que Dios les bendiga a cada uno.